Bienvenido. Respira hondo por un momento e imagina que este mensaje llegó justo para tu día, para ese cansancio silencioso que casi nadie nota, para esa presión que aparece sin una razón clara, para esa ansiedad que llega como una brisa suave pero revuelve todo por dentro. Imagina que alguien se sienta a tu lado ahora, sin prisa, y te comparte una regla tan sencilla, tan humana y tan práctica que transforma la manera en que atraviesas las horas, las tareas, las conversaciones, el tráfico, las expectativas e incluso esos pequeños temores que surgen a lo largo del día. Antes de seguir, déjame decirte algo que captura tu atención de inmediato. La ansiedad cotidiana no es un monstruo. Es solo una señal de que tu mente está intentando controlar más de lo que debería. Y cuando entiendes esta regla estoica, una regla usada desde hace cientos de años para mantener la calma en situaciones mucho más intensas que las que solemos enfrentar hoy, te das cuenta de que la ansiedad no necesita ser combatida, sino comprendida. Es como descubrir que dentro de ti existe un botón silencioso que desacelera todo, y ese botón es mucho más simple de lo que parece. Ahora observa un detalle. Mientras respiras, tu cuerpo empieza a reconocer que está a salvo, y cuando el cuerpo lo entiende, la mente comienza a reorganizarse, como alguien que acomoda la mesa antes de empezar a trabajar. Aquí entra la regla estoica. Debes enfocarte solo en lo que realmente puedes hacer en este instante, no en lo que podría salir mal después. Eso es todo. Parece poco, pero es enorme. Los estoicos repetían esto cada día, no porque sonara bonito, sino porque funcionaba. Sabían que la ansiedad nace cuando intentamos vivir en dos tiempos al mismo tiempo, el presente y el futuro, y que nadie puede sostener esa división sin sentir agotamiento. Imagina a alguien tratando de cargar dos maletas a la vez sin darse cuenta de que una de ellas ni siquiera debería estar en sus manos. Así funciona la ansiedad diaria. Sostienes cosas que aún no existen, escenarios que tal vez nunca ocurran, posibilidades que pertenecen a un tiempo que todavía no ha llegado. Cuando aplicas la regla estoica, devuelves al futuro lo que es del futuro y te quedas solo con lo que realmente puede estar en tus manos hoy. Y algo casi mágico sucede cuando lo haces de verdad. Tu cuerpo se afloja, tu respiración vuelve a su ritmo natural, tus pensamientos dejan de correr como si estuvieran siendo perseguidos, y tu mente entiende que ya no necesita defenderse de amenazas imaginarias. Ahora imagina un día cualquiera, uno de esos llenos de obligaciones. Te despiertas y ya sientes esa ligera presión en el pecho, esa sensación de tener demasiadas cosas por hacer y muy poco espacio para respirar. Piensas en los mensajes que debes responder, en las fechas límite, en los compromisos, en las personas con las que tendrás que tratar, en los pequeños detalles que podrían complicarse, y antes incluso de levantarte ya estás cansado. Los estoicos dirían que esto ocurre porque intentaste vivir todo el día en unos pocos segundos, y el cuerpo no puede soportar eso. La regla estoica dice: no lleves contigo lo que aún no te pertenece, porque la ansiedad siempre nace de un exceso de futuro. Si observas con atención, verás que gran parte de lo que sientes como ansiedad cotidiana no proviene del presente, sino de pensamientos sobre lo que podría salir mal, del miedo a no lograr algo, de la anticipación de escenarios que quizá ni existan. Cuando vuelves al instante presente, algo se acomoda adentro, como un clic. Es como si te dijeras: ahora hago solo lo que puedo hacer ahora. Eso le quita la armadura pesada a tu mente y aliviana el peso del día. Y la ansiedad, que antes parecía enorme, se reduce. El estoicismo no promete que nunca más sentirás ansiedad, porque sentir es humano, pero sí te recuerda que puedes elegir cómo responder a lo que sientes, y esa elección lo cambia todo. Imagina una escena simple.
Vas caminando o estás rumbo al trabajo o estudiando, y de pronto aparece esa ola pequeña de inquietud, un nudo en el pecho que llega sin anunciarse. En vez de caer en el ciclo de ¿por qué me siento así?, haces la pregunta estoica: ¿qué está realmente en mis manos ahora mismo? Esta pregunta es poderosa porque interrumpe la ansiedad desde la raíz. ¿Qué está en tus manos? Respirar, enderezar la postura, caminar un poco más despacio, hacer la siguiente cosa, mirar lo que tienes delante. Solo eso. Todo lo demás, expectativas, miedos, imaginaciones, no está en el presente, así que no está en tus manos, y lo que no está en tus manos debe ser soltado. Los estoicos decían que intentar retener lo que no puedes controlar es como querer atrapar agua entre los dedos. Mientras más fuerza haces, más rápido se escurre. Y la ansiedad cotidiana es exactamente eso, un exceso de fuerza mental aplicada a lo incontrolable. Ahora imagina que de verdad integras esta regla. Empiezas a notar que la mitad de tu cansancio no proviene de las tareas en sí, sino del peso emocional que les colocas encima. Anticipas conversaciones, imaginas dificultades, creas escenarios, te preparas para críticas, ordenas mentalmente problemas que ni siquiera existen aún. Y cuando aprendes a volver al presente, descubres que las cosas son más simples de lo que parecían. No necesitas resolver todo el mes hoy. Solo necesitas dar el próximo paso. Responder un mensaje, no todos. Tener una conversación, no todas las posibles versiones de cómo podría desarrollarse. Encargarte solo de lo que está frente a ti, no del resto. Y en esa sencillez hay libertad. Los estoicos entendían esto profundamente. La ansiedad no surge de las situaciones, sino de la interpretación exagerada que hacemos de ellas. Si miras una tarea como un monstruo, te asusta. Si la miras como un paso, se vuelve ligera. Ahora observa cómo esto se aplica a tu día. La mayoría de la ansiedad diaria no nace de eventos grandes, sino de pequeñas preocupaciones acumuladas. Es la suma de microtensiones lo que crea el peso. Los estoicos dirían que cada pequeña preocupación es como una gota. Una sola gota no pesa, pero si no prestas atención, se convierte en un océano y terminas hundiéndote. La regla estoica evita eso porque te enseña a actuar gota por gota, paso a paso, instante a instante. Así es como la ansiedad diaria se disuelve, no con grandes soluciones, sino con pequeñas decisiones presentes. Ahora, imagina el final de tu día. En vez de acostarte con la mente acelerada, pensando en el mañana, en lo que podría salir mal, en lo que no salió como querías, haces lo que los estoicos hacían cada noche. Revisas tu día con amabilidad. Lo llamaban autoconciencia tranquila. No es crítica, no es juicio, no es culpa. Es un encuentro contigo mismo. Miras lo que viviste y preguntas, ¿en qué momentos cargué más peso del necesario? Y en esa pregunta aparece claridad. Mañana vives con más ligereza porque aprendes de hoy. Así es como la ansiedad pierde fuerza, no en grandes batallas, sino en acuerdos internos pequeños. La regla estoica que calma la ansiedad diaria sin esfuerzo es simple, profunda y práctica. Encárgate solo de lo que está en tus manos en este instante y suelta todo lo demás. Cuando vives así, el mundo deja de parecer un lugar amenazante y se vuelve un lugar donde puedes respirar. Y cuando respiras mejor, vives mejor. Imagina que estás sentado en una cafetería a media tarde, en una mesa junto a la ventana. Afuera, la gente camina con prisa. Los autos pasan rápido, el ruido de la ciudad se mezcla con el ruido de la vida y dentro de ti aparece esa presión familiar en el pecho que surge en los momentos en que la rutina se vuelve más pesada. Es casi una presión silenciosa, esa sensación vaga de que hay algo por resolver sin saber con exactitud qué es.
Mientras remueves tu café, notas que tu mente está en un lugar completamente distinto al de tu cuerpo. Ya está en el futuro, creando escenarios, anticipando errores, imaginando problemas que todavía no existen. Y es justamente ahí, en ese punto tan común de la vida diaria, donde nace la ansiedad cotidiana. Los estoicos observaban todo esto con una claridad impresionante. La ansiedad surge cuando intentamos vivir más allá de la hora, cuando tratamos de controlar lo que aún no ha ocurrido, cuando queremos cargar más horas de las que realmente caben en un solo día. Ahora imagina otra escena, esta vez en casa. Te despiertas, revisas el teléfono y ves 3 notificaciones, 2 mensajes por responder, un compromiso ya marcado y un recordatorio de algo que debiste hacer ayer y no hiciste. Antes incluso de poner los pies en el suelo, tu mente corre como si hubiera escuchado una alarma repentina. El día ni siquiera empezó y tú ya estás agotado. No porque sea realmente difícil, sino porque intentaste anticiparlo todo al mismo tiempo. Aquí entra la regla estoica silenciosa, sencilla pero muy poderosa. Haz solo lo que pertenece a este momento y suelta todo lo demás. Parece obvio, pero nadie nos enseña esto. Crecemos creyendo que debemos controlar todo, prever todo, entender todo. Pero la mente humana no está hecha para vivir muchos días a la vez, y cuando intentas hacerlo, la ansiedad te pasa la factura al instante. Un ejemplo clarísimo. Tienes que resolver algo en el trabajo, pero tu mente ya está imaginando cómo reaccionará alguien, cómo saldrá la reunión de la próxima semana, cómo será la entrega del mes siguiente, qué impresión tendrán de ti. ¿Ves cómo tu mente construye historias completas basadas en algo que aún no ocurrió? Los estoicos llamaban a esto dolor prestado. Es cuando sufres por adelantado por algo que no existe. Es como pagar intereses de una deuda que ni siquiera sabes si tendrás. Ahora imagina que estás en el tráfico, llegando tarde, mirando el reloj avanzar. El corazón se acelera, la respiración se acorta. Tu cuerpo entra en alerta como si estuvieras en peligro, aunque el único peligro es una cita anotada en un calendario. Los estoicos dirían, si no puedes frenar el tiempo, frena tu mente. Significa aceptar lo que no depende de ti e invertir energía solo en lo que realmente está en tus manos ahora. En el tráfico no controlas el flujo de autos, no controlas el reloj, no controlas la prisa de los demás. Pero sí puedes controlar tu respiración, la forma en que miras la situación, tu estado interior. Y cuando cambias eso, todo cambia. Imagina otro ejemplo cotidiano. Tienes 15 tareas para hacer en un solo día, pero en tu mente estás pensando las 15 al mismo tiempo. La ansiedad de cada día nace justamente de eso, del intento de vivir todas las actividades en un único instante. Los estoicos resumirían todo con una frase, una cosa a la vez, solo una. Si observas bien, no es la cantidad de tareas lo que nos aplasta, sino la manera en que las pensamos. Una tarea vivida en el presente es ligera. 15 tareas vividas en la cabeza, todas juntas, se convierten en un peso imposible de sostener. Así crea ansiedad la mente, apilando momentos que no deberían estar uno sobre otro. Ahora imagina que estás en una conversación con alguien, quizá un compañero de trabajo, y esa persona dice algo que tu mente interpreta como una crítica. En segundos, tu cabeza acelera. Empieza a preguntarse si esa frase tenía que ver con algo que hiciste o no hiciste o debiste decir, y de repente estás creando diálogos completos que nunca existieron. Eso también es ansiedad. No es el momento real lo que te hiere, es lo que tu mente construye encima. La filosofía estoica enseña, antes de reaccionar a lo que imaginas, vuelve a lo que realmente está ocurriendo. 9 de cada 10 angustias desaparecen cuando se enfrentan con la realidad. Ahora imagina una escena simple. Estás lavando los platos.
Puede parecer un detalle insignificante, pero es justo en los detalles donde la ansiedad crece. Estás lavando un plato, pero tu mente ya está en el contrato de alquiler, en los compromisos, en las fechas límite, en el futuro. La mente siempre huye del cuerpo, y la ansiedad nace exactamente de ese desajuste. Los estoicos entrenaban la mente a estar en el mismo lugar donde estaba el cuerpo. Lavar un plato como alguien que está lavando un plato, no como alguien que intenta resolver toda su vida mientras está frente al fregadero. Y esto reducía drásticamente la ansiedad cotidiana, porque cuando vuelves al presente, tu mente finalmente respira. Otro ejemplo, uno que atrapa toda la atención. Imagina que estás en el supermercado, haciendo fila, cansado, irritado, y sientes esa incomodidad interna que aparece sin motivo. Es la ansiedad cotidiana intentando infiltrarse en los momentos pequeños. Los estoicos dirían, si el momento es pequeño, sé pequeño con él. Significa no agrandar el problema, no amplificar la sensación, no transformar una molestia en un torbellino de pensamientos. Simplemente observa. Cuando observas sin involucrarte, la ansiedad pierde fuerza. Imagina que estás trabajando y de repente sientes esa inquietud que parece venir de la nada. Esto ocurre porque tu mente entró en un estado llamado hiperfoco en el futuro. Empiezas a prever todo lo que podría salir mal. Los estoicos conocían bien este mecanismo y practicaban un ejercicio esencial: volver la atención al cuerpo. No es espiritualidad, no es misticismo, es fisiología pura. Cuando percibes tus hombros, tus manos, tu postura, tu respiración, arrastras la mente de vuelta al presente. Y cuando la mente regresa al presente, deja de sufrir por el futuro. Otro ejemplo fuerte: estás esperando una respuesta importante, un mensaje, un resultado, una decisión de alguien. Cada minuto parece una eternidad. La ansiedad crece porque intentas controlar el desenlace. Los estoicos dirían, la paciencia es la sabiduría de quien entiende el tiempo. Significa que si no puedes controlar el resultado, no debes intentar controlar la espera. Deja que el tiempo haga lo que solo el tiempo puede hacer. Ahora fíjate en algo que casi nadie observa. La ansiedad cotidiana no aparece solo en los momentos difíciles, también surge en la calma. En ese momento en que te sientas en el sofá y por fin tienes una pausa, y justo en ese instante tu mente empieza a saltar de un pensamiento a otro. Esto sucede porque estamos acostumbrados a vivir en tensión y el cuerpo no reconoce de inmediato la tranquilidad. Los estoicos enseñaban lo contrario: entrenar la calma, acostumbrarse a ella, convertirla en un lugar seguro. Cuando te acostumbras a la calma, la ansiedad pierde espacio. Otra escena muy común: antes de dormir, te acuestas, cierras los ojos, el cuerpo quiere descanso, pero la mente quiere hablar. El estoicismo abordaba esto con una sola práctica: la revisión tranquila. Revisaban el día como quien cierra un libro página por página, sin culpa, sin juicio, solo observando. Y esa sencillez preparaba al cuerpo para el descanso. Imagina llevar esta regla a toda tu vida. Te das cuenta de que no necesitas resolverlo todo hoy, no tienes que entenderlo todo ahora, no tienes que controlar cada detalle. Solo necesitas actuar sobre lo que realmente está en tus manos en este instante. Cuando vives así, la ansiedad no desaparece de golpe, simplemente se va disolviendo como el hielo bajo el sol. La ansiedad pierde fuerza cuando encuentra presencia. Imagina que te encuentras en medio de un día cualquiera, uno de esos que por fuera parecen ligeros, pero por dentro pesan más de lo que admites. Te despiertas, miras el teléfono y sientes una pequeña tensión que ni siquiera sabes explicar. No ha ocurrido nada grave y aún así tu cuerpo reacciona como si estuviera a punto de enfrentar algo difícil. Es justamente este tipo de ansiedad, discreta, diaria, silenciosa,
la que los estoicos sabían manejar con una claridad sorprendente. Ellos habían notado algo que casi nadie ve. La ansiedad nace del hábito de intentar vivir más de un momento a la vez. No surge del presente, surge del «y sí», del «después tengo que», del «ojalá salga bien». Es como caminar cargando dos maletas, incluso cuando una de ellas ni siquiera pertenece a tu día. Ahora, imagina una escena simple. Estás ordenando la casa y mientras doblas una camiseta, tu mente ya está en el trabajo, ya está en la reunión, ya está en todo lo que aún falta por hacer. El cuerpo está aquí, pero la mente está muy adelante. Los estoicos dirían que este es el primer llamado para que la ansiedad entre. Otro ejemplo. Vas en el autobús, en el metro o conduciendo y sientes una inquietud repentina sin motivo claro. La mente empieza a construir escenarios inexistentes, conversaciones que nunca ocurrieron, preocupaciones que no pertenecen al presente, problemas que no han pedido ser resueltos. La ansiedad surge exactamente de esto, de un exceso de imaginación que corre sin guía. La ansiedad cotidiana crece cuando la mente pierde la capacidad de permanecer donde está el cuerpo. Cuando la atención se dispersa hacia el futuro, aparece una sensación artificial de urgencia, como si todo tuviera que resolverse al mismo tiempo. Los estoicos entendían que esta dispersión interna es la raíz del malestar, porque nadie puede sentirse en paz mientras intenta anticipar lo que aún no existe. La regla estoica que calma la ansiedad sin esfuerzo nace de comprender que la vida sucede siempre en un único punto, el ahora. Cada movimiento mental que intenta sobrepasar ese límite natural genera tensión. No es el contenido de los pensamientos lo que crea ansiedad, sino el hábito de creer que pensar más significa controlar más. En realidad, cuanto más intentas controlar, más pierde equilibrio tu mente. El estoicismo enseña que el estado interior se estabiliza cuando distingues con claridad lo que depende de ti de lo que no depende. Esta distinción, practicada con constancia, desacelera tu mundo interno y devuelve al cuerpo una sensación profunda de seguridad. La mente se calma únicamente cuando entiende que no tiene que cargar con lo que no le pertenece. Todo aquello que no entra en tu campo de acción inmediata debe ser entregado al tiempo, porque el tiempo siempre hará lo que solo el tiempo puede hacer. La ansiedad se disuelve cuando devuelves tu atención a lo esencial. No necesitas luchar contra los pensamientos ni forzar a la mente a quedarse vacía. Solo necesitas retirar el exceso. La claridad nace cuando reconoces que gran parte de tu angustia está hecha de construcciones mentales que no requieren acción, sino simple reconocimiento. Cuando dejas de pelear con posibilidades imaginadas, la energía vuelve de manera natural al presente. El estado de calma no nace del silencio externo, sino de la reducción de la resistencia interna. Oponerte a lo que no puedes controlar alimenta la ansiedad. Permitir que cada cosa siga su curso natural quita el peso emocional del día. La mente recupera estabilidad cuando acepta sus límites y se mueve únicamente dentro de lo que puede hacerse ahora. La tranquilidad estoica no es pasividad, es dirección. Es la decisión de mantener la conciencia anclada en el presente. Es elegir no dispersar tu energía en proyecciones mentales. Es la disciplina silenciosa de permanecer entero donde estás. Cuando eso ocurre, la ansiedad deja de parecer un enemigo y se convierte simplemente en un movimiento de la mente que llega y se va. La visión estoica entiende la ansiedad como un movimiento natural que surge cuando la mente intenta sobrepasar los límites del presente. Cuando el pensamiento corre hacia escenarios futuros, genera una sensación de urgencia que no corresponde a lo que realmente está ocurriendo.
Por eso la ansiedad diaria suele aparecer en los momentos más comunes, no por lo que viene de afuera, sino por el desequilibrio entre lo que la mente imagina y lo que el momento realmente necesita. Imagina que los enseñamientos estoicos siempre han señalado la misma verdad. La vida solo existe en el instante en que la vivimos. Cuando la atención se dispersa y trata de adelantarse horas o días, el cuerpo reacciona como si estuviera frente a algo amenazante. Esa división interna es el origen de gran parte de la inquietud. Por eso, el estoicismo invita a regresar a lo esencial, a observar el movimiento de la mente sin seguir cada impulso y sin convertir cada pensamiento en una verdad absoluta. Esta filosofía afirma que la tranquilidad nace de la capacidad de diferenciar con claridad lo que depende de nosotros de lo que no depende. Esa separación actúa como una purificación mental. Cuando entregas al tiempo lo que pertenece al tiempo y conservas solo lo que puede hacerse ahora, la mente disminuye naturalmente su ritmo. La ansiedad pierde fuerza porque ya no encuentra de qué alimentarse. En lugar de luchar contra los pensamientos o intentar eliminarlos por la fuerza, la práctica estoica propone disminuir su importancia. El pensamiento no necesita ser combatido, solo devuelto a su justa proporción. La calma surge cuando observas la mente funcionando y reconoces que gran parte de la ansiedad es exageración, proyección o anticipación. Nada de eso exige una reacción inmediata, solo requiere conciencia. El estoicismo enseña también que la calma no proviene de una vida sin problemas, sino de una mente entrenada, una mente que entiende que no tiene que reaccionar a todo, una mente que reconoce que cada pensamiento es solo un evento interno pasajero, no una orden. Esta comprensión abre espacio para que la respiración vuelva a su ritmo natural, para que el cuerpo se reajuste y para que el corazón desacelere. La paz estoica no nace de la ausencia de desafíos, sino de la renuncia a cargar pesos imaginarios. Aparece cuando actúas únicamente dentro de lo que realmente es posible ahora y sueltas el esfuerzo inútil de intentar controlar lo que está fuera de tu alcance. La ansiedad disminuye cuando la mente vuelve a alinearse con el presente, y este alineamiento ocurre cada vez que eliges no seguir la corriente de pensamientos que te aleja de la hora. La regla central permanece simple y poderosa. Dirige tu energía solo hacia lo que está en tus manos en este instante y permite que todo lo demás siga su propio curso. Cuando esto se convierte en hábito, el día se vuelve más liviano, la mente más estable y la ansiedad pierde el poder que antes tenía sobre ti.